Esteban Dómina nos acompaña porque quiere el calendario, los caprichos del calendario, que varias de las fechas más importantes de la historia argentina estén fuera del calendario escolar, cuando no hay clases. Y una de esas fechas es nada más y nada menos que el comienzo del cruce de los Andes, en enero de 1817. ¿Cómo le va, Dómina? ¿Cómo le va? ¿Cómo empezó el año? Hola, muy bien, y qué lindo que hayan decidido recordar este evento, yo creo la proeza más grande de la historia patria, ¿no? Inclusive está en las páginas universales, el cruce de la cordillera de los Andes por ese ejército guiado por el general José San Martín y las ulteriores victorias que permitieron la libertad de Argentina, Chile y Perú. Así que, bueno, ahora efectivamente, Sergio, la mayoría de los registros coincide que el 17 de enero, un día como hoy, hace 205 años, partió la columna, una de las principales del Ejército de los Andes, encabezada por el general José San Martín. La otra de la columna importante la encabezaba el general Gregorio Lajera, y destacamentos menores, porque recordemos, Sergio, que San Martín planificó el paso de los Andes por 6 pasos distintos, ¿no? Sí, no hubo un cruce, sino varios cruces para terminar en la cuesta de Chacabuco. Claro, porque él lo que quería era confundir al enemigo, a los realistas que estaban del otro lado de la cordillera, para que no supieran cuándo les iba a caer el ejército de los Andes, porque en realidad los realistas contaban con más hombres, con más logística, y entonces San Martín imaginó, fue una cosa fantástica, eso que planificó y concibió San Martín es realmente digno de admiración, aún 205 años después. Bueno, lo cierto, Sergio, que él planificó atravesar la cordillera por 6 pasos, el más septentrional, el de Comecaballos en La Rioja, y 700 kilómetros al sur, el último, en el sur de Mendoza, el Planchón. Pero los dos principales, Los Patos y Uspallata. Era para confundir y que el enemigo no supiera y se dispersara para enfrentar, digamos, al combate decisivo que después se va a librar, como bien dijiste, en la cuesta de Chacabuco. Hola Esteban, ¿cómo estás? Marco Caligaris te saluda. Hola Marquito. Acá justamente a 40 metros de la radio, en 25 de Mayo y Alvear, hay una placa que recuerda un encuentro entre San Martín y Juan Martín de Pueyrredón, justamente con la campaña de los Andes como el tema principal. ¿Se empezó a gestar así? ¿Puede ser aquí en Córdoba? Ese encuentro fue decisivo, Marcos, decisivo, porque mira, lo digo así, abuelo de pájaro, ¿no? Telegráficamente. San Martín llega a Mendoza en 1814, porque había pedido ser designado gobernador de Cuyo, nadie entendía bien por qué, pero le dieron el gusto, entre comillas, porque el director supremo era su adversario, Carlos de Alvear. Entonces él empieza a preparar de la nada el ejército. 1814, en 1816 instala el campamento en el Plumerillo, poniendo ya en marcha la etapa final. Pero hasta ahí no era oficial la operación, porque no contaba con la aprobación política del gobierno. Entonces ese encuentro con Pueyrredón es fundamental. Se produce en medio o unos poquitos días después de la declaración de la independencia por el Congreso de Tucumán, en 1816. Pueyrredón, director supremo, amigo y miembro de la misma logia, de la misma sociedad secreta que San Martín, volvía a Buenos Aires. Y San Martín se viene desde Mendoza, donde estaba dedicado a armar el ejército, a buscar la aprobación oficial, que Pueyrredón se la da de una, como se suele decir, y compromete su apoyo y cumple puntillosamente, porque Pueyrredón en la última etapa ya de los meses finales de la preparación del Ejército de los Andes aporta todo lo que puede en un momento difícil de carencias, ¿no? Así que ese encuentro fue fundamental, tal es así que después San Martín le cuenta a Godoy Cruz, a Tomás Guido, sus confidentes, que se fue muy contento porque todo salió como debía ser, y ahí es donde agarra, digamos, el viento final, la campaña que se pone en marcha, fíjense ustedes, pocos meses después, porque este encuentro que estamos narrando así, repito, abuelo de pájaro, fue en el mes de julio. En el bar de la esquina de la radio.
Sí. Ahí estaba la casa de don Orencio Correa, donde se juntaron San Martín y Pueyrredón, tal es que hacía de memoria, Sergio, San Martín le escribe así a Guido, en 2 noches, en 2 días con sus noches, convinimos todo, o sea, nos pusimos de acuerdo en todo, porque ahí es donde San Martín pone en blanco sobre negro, y seguramente con su puntillosidad mostró los planos, y para vender en el buen sentido la idea que hasta ahí era de él, no era una idea oficial, la había concebido también acá en Córdoba. Fíjense en cómo damos vuelta y Córdoba sigue estando en el centro de ese momento, ¿no? Porque esa idea de cruzar los Andes para liberar Chile la termina de redondear en Saldán durante la licencia de salud que pide en 1814, porque él no creía en la vía del Alto Perú, que ya había fracasado, y la última vez a cargo de Belgrano. San Martín lo releva a Belgrano, pero por problemas de salud se viene a Saldán. Y ahí yo supongo, Sergio, Marcos, que debajo del nogal histórico, mirando ese arroyo de aguas rumorosas y límpidas, terminó de concebir esa hazaña continental, ¿no? Que tanta gloria con tanta gloria merece ser recordada. Lo increíble es que con tan pocos recursos, la capacidad logística que logra San Martín en 2 o 3 años en Cuyo, afincado en Mendoza, siendo además, cumpliendo las funciones de gobernador por otra parte, logra armar un ejército tan significativo como que llega y en poco tiempo se queda con Chile. En un par de batallas sufre una formidable, Sergio, eso es formidable. Termina la situación en Chile y avanza hacia Perú en barco. Claro, porque como decíamos hace un rato, Sergio, tal cual, él llega en 1814, yo supongo con una corta escolta, de la nada arma un ejército, atención, de 5.000 hombres, 4.000 soldados y 1.000 milicianos, todo el parque de artillería, los pertrechos, las mulas, las reses en pie que llevaron para alimentar la tropa, los caballos de combate, las armas. Eso es formidable. Realmente a lo mejor yo transmito demasiado entusiasmo en el relato, pero corresponde en el sentido de que cuando uno se imagina lo que fue la escala de ese esfuerzo, esa proeza apoyada por muchas provincias, por el pueblo cuyano, en fin, San Martín estuvo, así como tuvo adversarios, rivales y enemigos, también tuvo mucho apoyo en la gente que acompañó, ¿no es cierto?, de Bernardo O'Higgins, Gregorio Lajera, Soler, toda la plana mayor de ese magnífico ejército de los Andes, las patricias mendocinas, los gobernadores de las provincias cuyanas, Córdoba también dio una mano grande, aportando ponchos, mulas, para ese ejército, 10.000 mulas, Sergio, Marco, 10.000 mulas llevaron para atravesar... Los camiones de la época. Claro, porque en realidad los caballos se llevaban para el combate posterior. Igual la mitad de los caballos perecieron durante la travesía, porque el caballo no es un animal apto para esas alturas, esas cornisas, esos abismos. Y de las mulas llegaron muy pocas, porque ya sea por hambre, por desbarrancamiento o lo que fuere, pero eran, como bien dices, la que no solo portaban a los hombres. San Martín de hecho transitó la cordillera montado a mula, lo del caballo blanco para la foto, pero la cabalgadura era la mula, y las mulas llevaban el parque de artillería. Dicen que fue fabuloso cómo Fray Luis Beltrán, que era el encargado de la maestranza, planificó, ejecutó y dirigió el transporte de esos cañones pesadísimos, de hierro puro, que había que izarlo. Campanas en Mendoza. Claro, no quedó nada de hierro. De hierro no quedó nada, fue toda la fragua de Fray Luis Beltrán. Pero dicen que es fantástico porque imaginó cabrestantes, un montón de cuestiones para poder izarla a través de las laderas, e inclusive llevaban puentes portátiles, porque los cursos de agua en la alta cordillera son muy bravos. Entonces llevaban puentes portátiles para que cruzara la tropa, cuando pasaban lo desmontaban hasta el siguiente. No, eso es realmente digno de admiración
combinación, porque Sergio, Marcos, muchos de los que hoy hacen el cruce de la cordillera, porque para esta época mucha gente gusta de replicar, digamos, y hoy con todo lo que hay a disposición en materia de vestimenta, de calzado, de transporte, de GPS, de medios digitales, y sin embargo así todo es toda una hazaña cruzar la cordillera así a lomo de mulo, de caballo. Imaginémonos hace 205 años con mucho menos medios y recursos de los que hoy contamos. Por eso la proeza debe ser justamente evaluada en su enorme dimensión. Y yo suelo repetir que no en vano se enseña o el cruce de los Andes y la campaña sanmartiniana forma parte de los anales de la historia universal, como los de Napoleón, como los de Aníbal. Nada más que San Martín cruzó una cordillera. Los manuales de instrucción de historia militar en la mayoría de las academias militares del mundo. Así es. De logística militar. Esteban, Tito, vos sabés que yo con vos me quedaría hablando de historia toda la noche. Pero esta noche juega Boca, así que tenemos que... Acá termina el programa. Juega Boquita. ¿Qué dice Marcos? Colo-Colo. No, yo simplemente quería preguntarte, volviendo un poco a lo último que mencionabas, como la mayor hazaña en cuanto a épica de nuestra historia nacional, y cuál es la lectura que se hace del otro lado de la cordillera. Un día me sorprendió, buscando justamente una plaza, San Martín, encontré un monumento, pero las referencias a San Martín y a la campaña no son las que tenemos nosotros de esa hazaña del cruce de los Andes. ¿En Chile dices, Marcos? Sí, en Chile. En Chile hay un problema que, lo digo así en dos palabras, que San Martín tuvo que meterse en la interna chilena, tuvo que optar entre los hermanos Carrera, que eran patriotas, que habían llevado a cabo la primera fase de la independencia de Chile, y que terminó esa primera fase con la gran derrota de Rancagua en 1814, o Bernardo de O'Higgins. Y él opta por Bernardo de O'Higgins, que no solo se transforma en su brazo derecho, sino establece una hermandad que va a durar durante la vida de ambos. O'Higgins murió bastante antes que San Martín, pero él tuvo que meterse en esa interna, y eso le trajo mucho ruido y dolores de cabeza que después se agigantan. Otro día que tengamos tiempo lo conversamos, Sergio, con Cochrane, el almirante Tomás Cochrane, que trasladó las tropas desde Chile a Perú y lo difamó a San Martín, porque Cochrane, en definitiva, con todo respeto, era un mercenario, en el sentido que él se puso al servicio de la causa por cuestiones por razones económicas, y que San Martín no hizo lugar. Entonces ahí hubo un lío bárbaro, y también Cochrane lo difamó, y todo eso quedó ahí. Es muy distinto, en dos palabras, Sergio, Marco, lo que uno ve en Perú. En Perú el culto a San Martín es casi el mismo, yo diría el mismo que acá. Es el libertador de Perú, es el que proclama la independencia. Tal cual, que no puede terminar la faena libertadora en el Perú porque le faltó la última etapa, porque de Buenos Aires le habían soltado la mano. O sea, los gobiernos porteños lo habían dejado colgado el pincel, como se dice vulgarmente, y debió dar un paso al costado en Guayaquil para permitir que fuese Simón Bolívar, el libertador del norte, quien completara la tarea de la liberación continental. Pero efectivamente, Sergio, en 1821 San Martín declara la independencia del Perú. Está esa famosa imagen que los peruanos aman, donde San Martín en la plaza principal de Lima enarbola y agita la bandera que él mismo había concebido, la hermosa bandera de la República Hermana del Perú, concebida por San Martín. Allá es ídolo. No digo que en Chile no lo sea, pero uno aprecia que es distinta, digamos, la percepción que hay. Pero claramente, bueno, en Chile, con esto terminamos, Tito. En Chile, claramente, la figura de O'Higgins, por ser chileno, tiene una preeminencia que es, en ese sentido, no te voy a decir natural, pero que uno puede llegar a explicar por esa vía también, lo dijiste también, muy bien. Pero recién, tampoco, también. Vos sabés, Sergio, 2 segundos más, tampoco le fue bien a O'Higgins, se tuvo que exilar de Chile, terminó sus días fuera de su patria, porque también tuvo lío político, como los tuvo San Martín. Pero hablo con Buenos ahora de la Aires, reivindicación histórica, es el padre de la patria de Chile. Y con todo derecho y mérito, igual que nuestro José de San Martín. Hablando de padres de la patria, el año pasado te convertiste, además en un historiador significativo para Córdoba por la capacidad de difusión que tenés, en guionista de radioteatro. Sí, hermoso la oportunidad y la decisión de Cadena 3 de haber hecho ese radioteatro.
Yo creo que le podemos contar a los oyentes que estás escribiendo alguna cosa más para este año. Sí, yo no me quiero digamos de qué adelantar. todavía. Pero digamos que es de otro personaje que está en ese podio alto, en el casting más alto de la patria, ¿no? Así que, si Dios quiere, vamos a poder compartir. A mitad de año volverán los guiones del doctor Esteban Dómine. Bueno, Te mando un abrazo grande. gracias a usted igualmente. Chao, chao.